revista deportiva CDN Deportes. Hoy tendremos invitado, o tenemos ya, invitado de lujo en la parte central y la parte más importante de este programa, ya que estamos en fiesta de baloncesto, la final de la NBA, todo el mundo frisado viendo esta final a través de CDN Deportes. Pero antes de recibir a nuestro invitado, vamos a dar la bienvenida en el set a don Frank Camilo. Buenos días, don Frank. Toma, yo feliz, hermano, de Sí. poder estar a tu lado. Sí, porque a ver si me pego. Tú eres el hombre aquí que está más pegado ahora mismo, el hombre de las redes sociales, el hombre de entorno deportivo. Sí. Manuel Acevedo, pero ajá, Oye, vamos a entrar en la realidad. Estas canas mías no son de balde, hermano. Oye. Mire, la gente, don Frank, y rápidamente hice un recorrido, estaba avanzando varias calles de la República Dominicana y la gente viendo la NBA por CDN Deportes es un boom. Como Es tiene un que boom. ser. Gracias a Dios, así es. Mucha gente ha estado reportando sintonía. De hecho, hemos tenido que pedirle a los talentos que no los saluden a todos porque se nos va el juego saludando gente. Pero gracias a Dios tenemos la reacción de la gente que ha visto el esfuerzo que ha hecho este canal para poder transmitir CDN Deportes, porque como siempre hemos dicho, son derechos televisivos que valen mucho dinero y ese dinero se busca con el respaldo de cada uno de los televidentes. Cuando Horford donkeó la pelota en el primer cuarto, Tito levantó las manos y el Jay movió la bandera. Se dieron en vivo, ¿eh? Ese era el Jay Payano que Sí, estaba ahí. estaba ahí el Jay, estaba ahí. ¿Quién lo diría? Me parece oírlo. ¡Wow! ¿Oíste esto? ¡Wow! Óyeme, y a propósito Sí. del Jay y a propósito de Tito, que son leyendas del baloncesto, yo tengo que darle muchas gracias a Dios porque en el día de hoy, en este momento en particular, mi carrera que comenzó en 1986 admirando a este hombre, tiene un giro, porque finalmente lo voy a entrevistar por primera vez. Y tú me vas a acompañar. Yo encantado. Señores, está con nosotros una leyenda de nuestro baloncesto, ya está aquí en el estudio. La verdad es que yo aquí me convierto en un fanático más, salgo de ser el periodista para decir que admiro toda la vida a esta leyenda llamada Eduardo Gómez. Gracias, don Eduardo, por estar con nosotros. Bienvenido a Revista Deportiva. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por la invitación y la verdad que me siento como en mejores tiempos porque veo que el baloncesto dominicano y la atención nacional está en la NBA con nuestro Al Horford y nuestro Tito Horford, ¿verdad? El padre que comenzó esta historia tan linda, ¿verdad? Que por primera vez estamos representando la República Dominicana en las gran finales de la NBA, así que ya tú sabes, estamos en una fiesta nacional para el país y todos los deportistas. Con usted podemos hablar tantas cosas de su tiempo de baloncetista reconocidísimo, destacadísimo, de su tiempo de scout, porque este hombre se dedicó en un momento como a reclutar talento. Y yo quiero empezar por ahí, porque la realidad es, con el permiso de Manuel, que le tocaba hacer esta primera pregunta, la realidad es que sin usted en la historia, hoy no tuviéramos a Al Horford en el baloncesto. Sabrá Dios qué sería Al Horford como deportista, porque usted descubre a Tito y Tito lo que quería era ser pelotero. Hábleme un poco de esa historia, cómo usted logró que Tito se involucrara con el baloncesto, y ni hablar, la herencia de Al viene de ahí, de ver a su papá siendo el primero establecido en NBA y demás, pero usted tiene parte esencial en esa historia. Hábleme de esto, por favor. Bueno, eso comenzó por el año 1982. Yo primero estaba trabajando aquí en una academia deportiva, que pienso que quizás fue la primera, que fue el Campamento Nacional de Baloncesto por los años 1977. Después que cerramos el campamento, por razones conocidas ya por muchas personas, en el año 1978 me trasladé a La Romana, contratado por el Central Romana, el ingeniero Carlos A. Morales Troncoso, para trabajar allá en el área deportiva. Y fue allí una fiesta patronal que me encontré con este joven de unos 6'9" y quizá unas 155 libras, muy delgado el muchacho para ese entonces, Alfredo Tito Horford. Y fue allí que primero lo conocí y luego comencé a practicar con él, y después de 2-3 semanas practicando, el muchacho se ausentó de la cancha. Después me encuentro con él otra vez y le pregunté que qué pasó. Y me dice que su padre quería que él jugara pelota. Bueno, yo inmediatamente le dije, dile a tu papá que yo lo quiero conocer. Don Alfredo, que nació yo creo en una de las islas inglesas, de una pequeña estatura de unos 5'6",
El tamaño de Tito viene de su madre, Ana Graciela Baltasar, en paz descanse, que era una señora muy alta, ¿verdad? Y allí conocí, el entonces lo invité a mi oficina, a don Alfredo, y le hablé sobre el potencial del joven en el baloncesto. Allí le pude comunicar que con su estatura de unos 6'9", 15 años, yo no pensaba que iba a poder jugar en el béisbol. Había un señor llamado Julito Martínez, hermano del inmortal Horacio Martínez, que era escucha para los Piratas y trabajaba conmigo en actividad deportiva de Central Romana. Hablé con él y me dijo que precisamente su estatura le iba a impedir jugar en el béisbol. Ahí entonces, hablando con don Alfredo, le dije, mire, denle una oportunidad que practique conmigo, que él va a llegar a las Grandes Ligas, pero no las Grandes Ligas de Major League Baseball de pelota, sino de baloncesto, que es la NBA. No sé de dónde vino esa visión y ese atrevimiento mío, pero sí, conociendo mucho del deporte, yo veía en él un cuerpo demasiado atlético, ¿verdad? Con condiciones para aprender el juego y los fundamentos, y por eso me atreví a pronosticar de que él iba a llegar a las Grandes Ligas, a la NBA. Su padre entonces le dio esa oportunidad. Comencé a trabajar con él y entonces los trasladé aquí, al igual que a José Grillo Vargas, al Club Deportivo Naco. Y es allí que comienza esa carrera de Alfredo Tito Horford. Perdón, Manuel, yo quiero corroborar un poco con esto, porque en una entrevista Tito me dijo esa historia, pero además que todavía estando en Estados Unidos, jugando en la Universidad de Florida, donde jugó inicialmente, él se ponía a practicar pelota con el equipo de la universidad. O sea, que su cabeza estaba como hubo que replantearle todo el potencial que tenía. Y este señor que está aquí con nosotros fue prácticamente el responsable de que así se diera. Adelante. No, y entonces, si puede decirnos cuál fue la ruta, porque usted pronosticó que iba a llegar a la NBA, pero ahora es muy fácil decir, un jugador va a llegar sí, él va a llegar a Grandes Ligas porque tenemos muchos jugadores de Grandes Ligas que han llegado a esa etapa en el béisbol, pero usted lo dijo en un momento donde nadie pensaba que íbamos a tener dominicanos en la NBA, y él se convirtió en el primer dominicano en estar en el mejor baloncesto del mundo. ¿Cuál fue esa ruta para él poder entonces llegar con 15 años estaba concentrado en baloncesto, en béisbol, convertirlo en baloncetista y después que llega al mejor baloncesto del mundo? Así mismo es el conocimiento, ¿verdad? Y lo que uno ha aprendido de los mentores, como Nate Archibald, un Hall of Famer, que me enseñó muchas cosas a mí. Y una de las cosas es la confianza en sí mismo y saber que se puede hacer. Y lo imposible es imposible hasta que alguien lo haga, ya no es imposible más. Aunque no habíamos tenido ningún dominicano, pero yo vi que habíamos tenido dominicanos, por ejemplo, en el béisbol. Y si lo podemos hacer en el béisbol, también lo podemos hacer en el baloncesto, lo podemos hacer en el atletismo, lo podemos hacer en el bolseo, que lo hemos hecho en el voleibol también. O sea, el dominicano tenemos un gran talento, esto es una mina de oro, nuestra República Dominicana, en todos los sentidos de la palabra. Y por eso yo estaba confiado que sí se podía lograr, ¿verdad? Entonces él vino, jugó. ¿Cuál era el estatus de Hugo Cabrera en ese momento? Porque se hablaba de que Hugo era el primero que llegaría a NBA y de hecho tuvo la oportunidad frustrada porque hasta estuvo en campamentos y demás. Sí, Hugo Cabrera fue el primer drafteado en el año 76 por el mismo Milwaukee Bucks y estuvo en su campo de entrenamiento y fue cortado por un grande. El último corte fue entre él y Alex English, que fue uno de los mejores anotadores en toda la historia de la NBA, para que ustedes vean cómo son las cosas. Luego entonces vi a Eliseo Alba en paz descanse, un buen amigo, y el Goffin Weston, que era el dueño del Madison Square Garden y los Knicks. Se le consiguió un tryout con los Knicks y él en realidad debió de hacer ese equipo, pero faltó voluntad del entrenador, Willis Reed, un inmortal de deporte también que jugó con los Knicks. Había drafteado a unos 3 jugadores y entonces Hugo iba a hacer el equipo por encima de esos jugadores, y eso fue el factor principal para que Hugo Cabrera no se quedara con ese equipo de los Knicks. Y Hugo Cabrera tenía todo el talento para jugar y ser el primero en jugar en un juego oficial. Él jugó en algunos partidos de exhibición.
pero Tito fue el primero que jugó con el equipo de Milwaukee Bucks y fue drafteado por un gran amigo nuestro y de baloncesto dominicano, el coach Dale Harris. Que por cierto, lo de Hugo Cabrera fue primero, o sea, por eso lo pregunto, Claro. porque ya existía como ese ejemplo. Ahí vemos a Tito en el aire, que usted lo trajo al Club Naco, recordamos ese tremendo equipo cuando la Badina estaba en su mejor esplendor. Y la realidad es que nos llama mucho la atención que lo de Hugo Cabrera fuera antes, pero no se concretara, y con todo y eso existía la fe de que Tito sí podía llegar y llegó. Bien, bueno, pero ya hay algo que quizás a mucha gente sorprende porque usted dice, el dominicano tiene la habilidad para llegar donde sea y demás. Y yo una vez dije, don Frank, y en algún momento me encontré choques, para mí en República Dominicana el baloncesto, más allá que se practica más que el béisbol, genera en ocasiones muchísimo más interés que en el béisbol. O sea, usted organiza un torneo de béisbol infantil juvenil y pasa por alto. Con un intercalle 3x3 se llena la gente viendo ese torneo de baloncesto. Sin embargo, con Horford se da la primera vez que tenemos un dominicano en la final y hemos tenido, hay que decirlo así, pocos dominicanos en el baloncesto de la NBA, con todo y eso que usted ha mencionado y con todo el esfuerzo que personas como usted han hecho para que dominicanos estén en el mejor baloncesto del mundo. ¿Por qué tan pocos dominicanos en la NBA si tenemos el talento para hacerlo? Mira, yo diría que estamos en este momento en uno de los mejores momentos del baloncesto dominicano. Tenemos 3 jugadores nuestros en la NBA, son pocos países ¿verdad? de Latinoamérica con tantos jugadores y tenemos algunos 40, 50 jugadores por todo el mundo jugando. Yo creo que hay un factor que no falta, ¿verdad? Porque ya el juego de la NBA es un juego diferente al juego colegial, al juego internacional. Y ese factor, yo espero que pronto pueda yo contribuir con esa parte aquí en la República Dominicana. Tengo un sobrino llamado Justin Domelo, que es un gurú de entrenamiento y ha tenido en su mano unos 80 jugadores de la NBA, incluyendo las grandes estrellas, Kevin Durant, Paul George, John Wall, Ben Simmons. También entrenamos a nuestro Chris Duarte por 3 meses antes del draft. Y hay algunas técnicas, ¿verdad? La ciencia de la analítica y del entrenamiento, que es muy importante a un nivel para llegar a jugar en la NBA. Yo pienso que hay ciertas cosas que hay que cambiar para que eso sea una realidad, para que cambie y para que sigamos los pasos que ha dado el béisbol. El béisbol lo hace con la academia deportiva y los técnicos que usan, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos escuchas aquí locales, entrenadores específicamente que ya se han avanzado mucho en el béisbol. El béisbol en eso no ha ganado mucho. Eso no ha faltado en el baloncesto. ¿Cuántos técnicos tenemos que trabajan en playas extranjeras, que se han destacado a un nivel, ¿verdad? Un gran nivel. Tenemos algunos, pero no lo hemos reclutado para que ayuden en esa faceta en el baloncesto dominicano. Tenemos un entrenador que está en la Universidad de Charlotte, en Estados Unidos, sin embargo no está aquí trabajando con nosotros. ¿Verdad? Tenemos otros muchachos como Pedro Pablo Pérez, que tiene, ¿verdad? Mucho conocimiento, tiene mucho contacto, muchas relaciones. Yo creo que eso no ha faltado en el baloncesto, esa parte de esos técnicos que tenemos en la diáspora, ¿verdad? De podernos involucrar más en el baloncesto local. El talento lo tenemos, yo se lo aseguro a ustedes, que lo tenemos no solamente en el baloncesto, lo tenemos en el voleibol, lo tenemos en el atletismo, lo tenemos en el boxeo. Simplemente es algo, yo diría, de organización estructural y buscar los mejores técnicos posible, ¿verdad? Porque en el béisbol, como dije, ya tenemos Major League, los entrenadores y los escuchas de las grandes ligas, ¿verdad? Los profesionales. En el baloncesto necesitamos añadir ese nivel técnico y la ciencia del entrenamiento, del reclutamiento, del scouting avanzado. Usted habló de Ben Simmons, mencionó a Kevin Durant. Estamos hablando de grandes nombres que han pasado por las manos de su sobrino.
Me repite el nombre de su sobrino, me dice cómo es que la gente llega a él, si es que tiene una academia o cómo se puede, porque incluso el nombre usted lo dijo en inglés y usted es Eduardo Gómez, o sea, hasta el parentesco me gustaría saber con usted cómo nosotros pudiéramos dar con él, aquí hay muchísimos jóvenes con deseos de llegar, que buscan becas para irse a Estados Unidos a estudiar a través del baloncesto. Pensando en eso, en tener una oportunidad y ver si pueden entrar, aunque sea a la Liga de Desarrollo de la NBA. Repítame, por favor, el nombre de su sobrino y exactamente cuál es la posición de él, si es una academia o qué. Sí, él se llama Justin Zomelo. Pueden buscar, la empresa se llama Best Ball Analytics, ¿verdad? Él es hijo de mi hermana Dulce Gómez Zomelo. Zomelo es el padre. Justin Zomelo, quien nació en Ghana y se conoció con mi hermana en la universidad. Ellos ambos se graduaron en la Universidad de Georgetown University, donde Justin también estudió y fue primeramente el manager de ese equipo colegial muy famoso. Allá trabajó mucho con John Thompson y los hijos. Luego pasó y trabajó 2 años con el equipo de Miami Heat y Pat Riley como video coordinator, el coordinador de los videos de Miami Heat. Luego trabajó 2 años en Advanced Scouting como escucha y en analística con el equipo de Chicago Bulls y con el afamado entrenador Dale Harris, que es muy amigo de los dominicanos y un amigo personal nuestro. Y allí su experiencia de 4 años en la NBA, con 2 equipos de la NBA, luego formó su compañía que se llama Best Ball Analytics. Ustedes lo pueden mirar en el internet y él ha sido reconocido inclusive con un documental de ESPN 30x30. El periódico New York Times también lo resalta su trabajo en primera plana. También la cadena de ABC News ha hecho reportaje de él, porque él no es solamente un entrenador, sino que es un analista de la ciencia de analytics, ¿verdad? Que se usa mucho, como ustedes siguen el béisbol. La película de Moneyball resalta el uso de la estadística, de la ciencia y de la analística en el juego. Y déjenme decirle a ustedes, esto es muy interesante, porque yo pensaba que yo conocía del baloncesto. Y entrenando, siendo asistente de mi sobrino con Chris Duarte por 3 meses y unos cuantos otros jugadores, Avery Bradley, los hijos de Shaquille O'Neal, entre otros, me he dado cuenta que tengo mucho que aprender y he aprendido mucho. Es increíble la diferencia con el ojo que uno ve las cosas en el juego. Muy impresionante, muy impresionante. Él estuvo aquí de visita para un partido de Canadá y República Dominicana. En los primeros 3 minutos él me dijo más o menos lo que estaba pasando allí, lo que iba a pasar y cómo nosotros podíamos contrarrestar a Canadá, que es un equipo estaba mucho más preparado que nosotros, el juego de pick and roll, los cambios que se hacían allí. Y de repente comienza el partido y estamos abajo 15-3. Él me dijo, esto no luce bien. Y yo le pregunté, ¿y qué debemos de hacer? Entonces ahí él me explicó, teníamos que contrarrestar las habilidades de ellos, el sistema de ellos, con Ángel Delgado como 5, como hace los Warriors, usan a Draymond Green, y no a Eloy Vargas, porque en los cambios que habían allí, había demasiado espacio con tiro corto. Si él entonces se le pegaba al jugador, el jugador se le iba, creando situaciones ya en desventaja para el equipo dominicano. Bueno, fue así, se hizo el cambio, se adaptó y de repente se pegó el juego. O sea, son cosas que hay mucho que aprender. Muy interesante la analítica, la información hoy en día, la ciencia, lo que se puede hacer. Así que yo he aprendido mucho. Nos quedan pocos minutos de la entrevista. Yo quisiera como tantas cosas que quiero preguntar, pero me voy a atrever a irme atrás, a la historia otra vez, antes de caer ya en la parte noticiosa de esta entrevista, y es un tema que usted ha venido hablando en los medios con relación a los inmortales y
y el trato que se le debe dar a los inmortales del deporte, en este caso del baloncesto. Pero antes, recientemente la NBA hizo unas clínicas de baloncesto en La Romana. Hubo gente que se acercó hasta nosotros para preguntar ¿por qué La Romana? Usted tiene una historia muy bonita vinculada a La Romana. Yo decía que en La Romana ha existido siempre un vínculo directo, incluso con dueños de equipos de la NBA, en un caso con Indiana Pacers en un momento determinado, pero además porque compañías radicadas en La Romana de toda la vida han apoyado el deporte. ¿Usted pudiera hablarme un poco de esa historia suya vinculada a Gulf and Western y los vínculos de esa academia que usted mencionó al principio de la entrevista, que sabemos tenía que ver con aquella firma poderosa que se fijó en los talentos, en los jóvenes, en los deportistas nuestros en La Romana? Sí, cómo no. Mira, el sector Romana y Corporation, igual que el sector privado, Sociedad Anónima Dominicana, la cervecería, el sector privado siempre ha apoyado el deporte, ¿verdad? Algunas veces se ha alejado por muchas razones, ¿verdad? Que no se han hecho las cosas bien. Y la Gulf and Western America se acercó a mí porque ellos querían, ¿verdad? Involucrarse en el deporte y así lo hicieron. Inclusive yo aparezco en uno de los comerciales de ellos, donde decía, el jingo era Gulf en Western America Corporation, presente en el presente y en el futuro del deporte dominicano, ¿verdad? Ellos querían realizar eso, ¿verdad? Y por eso allí, en esa academia, en ese campamento, estaban trabajando cada miembro de la selección nacional. Usted se imagina que como un joven tuviera a Hugo Cabrera o a Manolo Prince o a Pepe Rosón o Benicio Muñoz, a Iván Miese como el coach de ellos. Mire, esos niños no podían ni dormir cuando se iban a la casa. No hay nada más lindo que el ídolo de un joven sea ¿verdad? Su maestro. Y eso fue un lindo proyecto que lamentablemente, ¿verdad? Tuvimos que clausurar. Pero la Gulf and Western siempre ha apoyado el Central Romana. Miren lo que se realizó allí en el boxeo, ¿verdad? Nosotros somos, la Romana es la cuna del boxeo nacional, ¿verdad? Allí salió nuestra primera medalla con Pedro Julio Nolasco en los Olímpicos de Los Ángeles. También salieron campeones mundiales, Leoncio Mercedes, Cucuzo Santana, entre otros, Sachichón, Ángel Inmortal, también muchos bolseadores, ¿verdad? Eso podía ser también en el baloncesto y nosotros quisiéramos, y yo tengo un sueño de quizá a realizar una academia ya y que siga el legado de los Hartford, quizá esa es la idea y vamos a ver. Y quisiéramos que el sector privado apoye el deporte porque no hay nada más sano que el deporte, ¿verdad? Y la educación, y es algo que nos hemos dedicado por completo. Precisamente estamos viendo imágenes allí de la cancha que fue remozada, de las clínicas que se dieron en La Romana y de por qué dentro del tour de celebrar 75 temporadas, que es la que se está viviendo en la NBA, que casi termina, se eligió La Romana entre los puntos para celebrar con clínicas y motivar a los más jóvenes. Usted también tiene que ver con eso, don Eduardo. Discúlpeme, que yo no acostumbro a decir esas cosas así en el aire, pero es que no aguanto en la satisfacción de tenerlo usted por aquí. Tú tienes una pregunta interesante. Se está ya para y agradecerle a que esté con nosotros. Pero hay algunos temas y ese sacrificio que usted ha hecho como jugador, ahora aportando tanto al baloncesto dominicano, pero hay otras figuras también del deporte, leyendas que han pasado a ser inmortales, miembros del pabellón de la fama del deporte dominicano, pero ha habido temas de controversia con los salarios que han estado recibiendo esos inmortales y demás. ¿Qué usted nos puede decir de esto? Bueno, la ley 8599 fue establecida para eso, con esos fines, sí, para, ¿verdad? Resaltar y apoyar al deportista dominicano. La crema innata del deporte dominicano son aquellos inmortales y glorias, ¿verdad? Que han sido asaltados al pabellón de la fama de República Dominicana. Mira, si hay una envidia que yo le tengo a los puertorriqueños es esta. En Puerto Rico el atleta es querido, es protegido,
es mimado, como ellos dicen, el atleta puertorriqueño es todo en esa nación. Y por muchos años esos grandes baloncelistas como Raymond Dalmau, Neftalí Rivera, Héctor el Mago Blondé, todos esos atletas salieron de Estados Unidos, de la diáspora, y se fueron a residir allí a Puerto Rico, a la Isla del Encanto, y ellos lo mantuvieron allí. Muchas veces el atleta dominicano ha sido maltratado y no ha sido protegido por el Estado, no ha sido, ¿verdad?, mimado. Bueno, eso también quizás esté equivocado, porque el pueblo no adora a nosotros. Es increíble donde quiera que yo me presento, la cantidad de personas que se paran a conversar conmigo, el respeto y el cariño que me demuestran, es increíble. Estamos hablando de personas como presidenciales, que han sido presidente, personas en las juntas centrales electorales, que yo me quedo asombrado, ¿verdad? Porque hemos sido como parte de su vida y eso es muy lindo. Pero eso de la ley 8599 nos garantiza que son 5 salarios mínimos para los inmortales, que muchos lo necesitan, ¿verdad? Y eso sería unos 50,000 pesos que se le debe estar pagando. No están pagando en este momento a la mayoría unos 25,000 pesos, ¿verdad? No se está cumpliendo, se están cumpliendo con los últimos 3 grupos que han sido exaltados, que son alrededor de unos 30. Se le está pagando los 50,000 pesos que se le debe pagar. A los demás, que somos como 190, se le está pagando 25,000 pesos. Gracias a Dios que yo me eduqué, seguí trabajando, seguí estudiando y no necesito ese dinero para vivir. Pero hay muchos compañeros que yo lo he visitado personalmente y muchas veces no van ni a actividades que lo invitan por no tener el vestuario adecuado. Eso me rompe el corazón. Y por este medio le quiero pedir al señor presidente Abinader, al ministro de Deporte Camacho, el ministro de Hacienda, que cumplan con la ley, que cumplan con los inmortales y glorias del deporte, que se casen con la gloria, como dicen aquí, porque es una ley. Y la ley, los gobiernos deben de ser el ejemplo, deben de cumplir la ley. Y ellos tienen conocimiento 100% de eso, porque lo cumplen para un grupo de unos 30 inmortales y gloria. Y para el resto, unos 190 no la cumplen. O sea, que si eso va delante de un juez o jueza, el gobierno sería condenado doblemente, porque tienen conocimiento, y teniendo conocimiento lo cumplen para algunos y para la gran mayoría no lo cumplen. ¿Y cuál puede ser el argumento para no cumplir con todos? No hay ningún argumento, porque la ley es clara y está establecida y fue, ¿verdad? Fue establecida, escrita y está ahí. ¿Qué te puedo decir? No sé qué están haciendo con ese dinero. Si lo están usando para otros fines, no hay explicación, y ello se le ha comunicado por escrito al ministro de Deporte, al ministro de Hacienda, a la administrativa de la oficina administrativa de la presidencia, al mismo presidente se le ha dado esa comunicación. Él se comprometió de que iba a resolver el problema, yo diría ya en enero pasado, y no ha pasado. Yo sé que hay muchos problemas en nuestra nación, muchas necesidades de muchas personas, entiendo eso, pero mira, no hay excusa. Y déjeme decirle que los recursos, esto es muy importante, los recursos para resolver esos pagos, ¿verdad?, de esas pensiones o de esa gratificación, sí, que se está cambiando el lenguaje, viene de los impuestos de los cigarrillos, de la bebida alcohólica. O sea que está establecido de dónde
proviene el dinero, o sea que no va a afectar a nadie. O sea, por cumplir con nosotros, con cumplir con la ley, no se va a afectar a ninguna otra persona. Por eso que yo digo que no hay excusa para no ser lo correcto. Yo creo que ya es tiempo de esto y espero que pronto esto cambie. Si no, tendremos que agruparnos nosotros y entonces hacer lo que tengamos que hacer para que la prensa, y gracias a ustedes por su apoyo, porque la prensa debe decir las cosas como son y son un poder, ¿verdad? Y deben de estar aquí toda la prensa deportiva para defender lo mejor de nuestro deporte, que son los inmortales y glorias del deporte dominicano. Definitivamente. Cuente con nosotros que así será. Manuel. ¿No? Yo entiendo que darle seguimiento y sobre todo demostrar que no es un tema de teoría, es demostrar esas situaciones que están pasando esos atletas, como usted bien dice. O sea, después de tanto tiempo representando al país en diferentes disciplinas, que les toque entonces vivir los últimos años y de una manera no digna. Eso. Y como dice don Eduardo, muchos de esos funcionarios lo respetan, lo admiran y se lo muestran y se lo demuestran y ni hablar. Presidentes, expresidentes y del país, o sea que no entendemos cuál sería el argumento. Don Eduardo, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Vamos a tener que hacer un Mister Deportes, usted y yo sentarnos a hablar como dos amigos, como nos gusta a nosotros, porque hay mucha historia. Aquí no se habló de que usted descubrió al Grillo Vargas también. Aquí no se habló de que usted fue un tremendo jugador. Hay que hablar muchísimas cosas más con usted, eso lo haremos más adelante. Que Dios me lo bendiga y gracias. Bueno, seguimos con Revista Deportiva. Hacemos la pausa y queda mucho más.